Primavera de 1869. Un rincón polvoriento en el interior del México profundo, uno de esos lugares por donde solo pasan los que se atreven a no volver atrás. El aire pesaba con olor a madera seca, sudor de caballo y tabaco fuerte. Alrededor de 1900, una plataforma improvisada, unas cuantas tablas clavadas sobre cajas de carreta, una multitud de hombres se amontonaba. Manos ásperas, miradas apagadas, almas endurecidas. El tipo de lugar donde incluso la decencia prefiere seguir de largo. Un hombre con chaleco azul desteñido y una insignia oxidada golpeó un mazo de madera contra un poste. «Muy bien, la última del día», gritó. No tenía nombre. No mostraba el rostro. Llevaba un saco de arpillera en la cabeza desde Zacatecas. Decía que sabía trabajar. Decía que sabía obedecer. Lance inicial. 2 monedas de plata. ¿Quién tiene el valor o el mezcal suficiente para casarse con el misterio? Las carcajadas estallaron como látigos. «Capaz que es una bruja bajo ese trapo», gritó. «Uno». «O un cadáver», soltó otro. «Mejor casarse con el saco maldito», vociferaron algunos alejándose. Otros, sin embargo, se quedaron mirando, curiosos, cínicos, esperando que algún tonto levantara la mano. En la plataforma, la mujer no se movía. Descalza, sucia, con las manos atadas al frente con cuerda vieja. El saco en su cabeza estaba manchado, demasiado grande, ajustado al cuello. Solo su respiración delataba su miedo, rápida, superficial, descontrolada. Los dedos le temblaban, se abrían, se cerraban, como si intentaran escapar. «No sirve si ni siquiera habla», murmuró el subastador. Pasó un largo minuto. Nadie se movía. Entonces la multitud se abrió como el agua. Desde el fondo, una figura alta se adelantó. Hombros anchos bajo un abrigo de lona, el rostro oculto bajo el ala de un sombrero negro, gastado pero limpio, las botas cubiertas de polvo seco, la camisa manchada de sudor, y el mango de un hacha colgando del cinturón, envuelto en tiras de cuero, un hombre que hablaba más con los árboles que con la gente. «2 monedas», dijo con voz baja. El silencio cayó como piedra en agua quieta. El subastador entrecerró los ojos. «¿Está seguro, señor?» «Dije lo que dije», respondió el hombre. No sonaba molesto, no parecía ansioso, solo estaba seguro. Algunos rieron por lo bajo. «Debe estar desesperado», murmuraron. El subastador carraspeó, esta vez con un dejo de incomodidad. «¿No quiere ver lo que está comprando?» El hombre miró hacia la mujer, inmóvil bajo el saco. «No estoy comprando un rostro», dijo sin alzar la voz. «Me estoy casando con una persona». El viento se detuvo. Esta vez nadie se atrevió a reír. «¿Nombre?», preguntó el subastador. «José de la Sierra, oficio leñador, origen Zacatecas». Y con eso el mazo volvió a golpear. El trato estaba cerrado. El subastador garabateó unas líneas rápidas sobre el papel. «Que conste que el señor José de la Sierra, residente en esta región, ha contraído un contrato matrimonial legítimo ante los ojos de Dios y de los presentes». Empujó el documento hacia José, quien lo firmó sin vacilar. Luego se giró hacia la mujer. «Ahora estás legalmente casada, muchacha. Di tu nombre para el registro». El saco se movió apenas. Al principio no se oyó nada. Luego, en voz tan suave que obligaba a acercarse, «Ana María José» no se movió. La multitud se acercó medio paso, sin ruido. El subastador alzó una ceja, pero no dijo nada. Los ojos de José se abrieron por un instante. Luego volvieron a endurecerse, fijos en el saco. Esa voz, no un nombre conocido, pero sí una memoria viva, enterrada bajo años de silencio. 3 inviernos atrás, la nieve, el fuego de una cueva, una voz que él jamás había olvidado.
el eco de la sangre sobre la nieve, el silencio de un bosque oscuro. Todo regresó de golpe. José bajó de la plataforma sin prisa. Tomó el brazo de la mujer, no con rudeza, sino con la firmeza de quien ofrece abrigo. «Ya estás a salvo», dijo. Nadie les detuvo. No hubo burlas ni susurros. Solo el crujir de las botas sobre la madera y el murmullo de un nombre que aún flotaba. Entre ellos, Ana María. El bosque los envolvía mientras se alejaban. El sendero se estrechaba, cubierto de agujas de pino y tierra húmeda. La luz menguaba bajo el dosel de árboles. El sol, tímido, se filtraba como si dudara en seguirlos. María no hablaba. El saco seguía cubriendo su rostro, apretado al cuello, los bordes ondeando con la brisa. Una vez, el viento lo alzó un poco. Ella lo ajustó con ambas manos, protegida por reflejo. José caminaba unos pasos por delante, llevando una vieja mula, con algunas provisiones que les habían permitido recoger. No hablaba, no se giraba, solo avanzaba, atento al bosque, escuchando sonidos que nadie más oía. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el espacio natural de dos almas acostumbradas a sobrevivir solas. Antes de que cayera la noche, llegaron a una cabaña. Construida con madera oscura, no era grande, pero se mantenía en pie como si supiera resistir el tiempo. Una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta, una herradura oxidada clavada en el marco. José empujó la puerta, quejumbrosa. Luego se hizo a un lado. «Elige dónde quieres». «Quedarte», dijo con suavidad. «Nadie volverá a decirte dónde debes estar». Ana María entró despacio. Sus pasos eran cautelosos, pero no débiles. No se quitó el saco, no se sentó a la mesa, se acurrucó junto a la pared más lejana, de espaldas al centro de la sala, las manos en las rodillas. Sin palabras, sin gestos, solo presencia, José entró. Después dejó el haz de leña junto a la chimenea y comenzó a encender el fuego, sin preguntas, sin exigencias. Solo el sonido del hierro, el agua empezando a hervir y el aroma llegando poco a poco, especias, un toque de canela y el salado de la carne ahumada. José trabajaba con ritmo seguro, como quien lo había hecho 1000 veces. Ana María no se movía. Cuando la comida estuvo lista, José dejó un cuenco de madera cerca de ella. Ana María se estremeció apenas, pero no se giró. José se sentó a la mesa con su propio cuenco, sin apuro, sin mirarla. Pasaron varios minutos antes de que se oyera su voz, apagada pero clara. «¿Qué es esto?» José miró su comida, la removió con la cuchara y respondió: «La llamo comida del último en quedar en pie». Hubo una pausa, luego un sonido leve, apenas un suspiro contenido, una risa tímida. «Escondida», José añadió, «solía prepararla para mí después de días largos en el monte. Con el tiempo, empecé a hacer 2 porciones, aunque no hubiera nadie más con quien compartirla». Ella giró apenas la cabeza, lo justo para mirar de reojo bajo el borde del saco. En la silla junto a él, otro cuenco idéntico humeaba. No había nadie más en la habitación. José señaló el cuenco con un gesto suave. «Solía ponerlo para mi esposa, después de la guerra, cuando los árboles comenzaron a quitar más de lo que daban. Era mi forma de decir, volví a casa vivo». Hizo una pausa. La miró con respeto. «Ahora lo pongo para ti y para ella». El silencio volvió, espeso, pero sin amenaza. El fuego crepitaba despacio. Ana María tomó el cuenco con cautela. Sus manos temblaban, pero consiguió sostener la cuchara. La llevó hacia el interior del saco, sin quitárselo. Comió en silencio. Cada bocado era pequeño, medido, pero terminó. Esa noche, mientras José lavaba los cuencos en una palangana,
De metal oxidado, Ana María seguía junto a la pared, las rodillas recogidas, los brazos rodeándolas. Lo observaba, sin palabras, y por primera vez desde que se conocieron no temblaba. Después, cuando las brasas se redujeron a un brillo suave y los últimos rastros de la cena desaparecieron, José se sentó solo frente al fuego. No encendió lámparas. La luz de las llamas era suficiente. Sombras largas danzaban sobre las paredes de troncos como recuerdos que no hacían ruido, pero tampoco se iban. Afuera, el viento gemía entre los árboles, lento, familiar, profundo. José se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, dejando que el calor le tocara el rostro. Pero no era solo calor, era memoria. 3 años atrás, un invierno más cruel que cualquier otro, el tipo de frío que convierte agujas de pino en cristales y los pulmones en brasas. Había ido demasiado al norte buscando madera. Ambicioso, obstinado, resbaló en una pendiente. Se torció la pierna y cayó sobre un banco de nieve. No había señales de vida. Cuando la nieve empezó a cubrirle la espalda, ya no luchó. Cerró los ojos, hasta que unas manos ásperas lo arrastraron fuera del hielo. Recuerda el dolor, el cuerpo golpeando contra rocas, después oscuridad. Despertó junto a un fuego, una pequeña caverna oculta detrás de una cortina de hielo. El fuego silbaba a su lado, y el olor, terroso, agrio, como corteza hervida, llenaba sus sentidos. Frente a él, sentada, una mujer. El rostro cubierto con un saco de arpillera anudado con cuidado, igual al que llevaba Ana María esa noche. Vestía capas de lana y cuero remendado, botas cosidas con retazos. Sus manos se movían con precisión, sirviendo un líquido humeante en una taza de estaño. Cuando habló, su voz no era alta ni baja. Era serena, exacta, cansada. «No necesitas saber quién soy», dijo ella. «Pero no voy a dejar que mueras aquí». José intentó responder, pero no le salió la voz. «Bebe esto», insistió. «Es corteza de pino y liquen seco. Bajará la fiebre». José tomó la taza con dedos entumecidos. Era amarga, espesa, pero la bebió, y el calor comenzó a abrirle los pulmones. La fiebre cedió, y la oscuridad, por primera vez en días, se volvió un poco menos profunda. Recordaba el sabor amargo, pero lo bebió. Ella le había vendado la pierna, la apoyó contra piedras calientes, mantuvo el fuego vivo toda la noche. José iba y venía, desmayándose, luchando contra el frío, el dolor y los sueños que intentaban arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Cuando volvió a despertar, la mañana era clara, de un azul cruel y sin compasión. Ella ya no estaba. Solo quedaba el fuego bajo, protegido entre piedras, y junto a él, cuidadosamente doblado, un pequeño pañuelo bordado con flores violetas cosidas con hilo desigual. No era más grande que la palma de una mano, una señal. Tal vez un recuerdo. José lo guardó ese mismo día, y hasta hoy aún lo llevaba doblado en el bolsillo interior de su abrigo de lona. Y ahora, en la cabaña a sus espaldas, una mujer sentada, con la misma voz, las mismas manos calladas, el mismo saco de arpillera cubriendo el rostro, y un nombre, Ana María, cerró los ojos, inclinándose hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo supo desde que ella habló en la subasta. No por el nombre, sino por el sonido. La mujer que le había salvado no quería ser vista, ni reconocida, y sin embargo estaba allí otra vez, oculta, silenciosa, pero presente. No le dijo nada esa noche. Dejó que la memoria viviera en él como un pacto silencioso entre el pasado y lo que aún estaba por venir. Miró la figura encogida junto a la pared, el saco aún cubriendo su cabeza, la espalda vuelta al mundo. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, pensó José, ella no estaba sola, y quizás
Solo eso. Ya era el comienzo de algo que podía resistir más que el frío. A la mañana siguiente, el bosque pareció contener el aliento. La neblina se deslizaba sobre el suelo, enroscándose entre las raíces como secretos que no se atreven a hablar. Un viento suave silbaba entre las copas de los pinos, tan leve que parecía pedir permiso para pasar. Ana María salió sola de la cabaña. Se movía sin hacer ruido, los brazos cruzados sobre el vientre, camino al gran pino que custodiaba el borde del claro. El saco aún cubría su cabeza, pero sus pasos eran firmes. Su espalda más recta, no con orgullo, pero sí libre de peso. Se sentó a los pies del árbol y giró el rostro hacia la luz que se colaba entre las ramas. Con manos temblorosas, soltó el nudo del saco. La tela cayó un poco, lo justo para dejar que su piel tocara el aire. Su boca, su nariz, una parte de su mejilla quedaron expuestas al viento. No era un desafío, era un comienzo. José la observaba desde fuera. Estaba arrodillado junto a una palangana de madera, engrasando los dientes. De su serrucho no se levantó, no la llamó, pero luego de un momento habló en voz baja. Una vez me herí mal, en un invierno cruel. Me perdí cerca de la Sierra Negra. Debí morir allá afuera. Sus manos seguían sobre la hoja del serrucho, limpiando con lentitud. Pero alguien me encontró. Me arrastró a una cueva. Me salvó la vida. Ana María no se giró. Llevaba un saco en la cabeza. No dijo su nombre. Apenas dejaba ver sus manos, continuó él. Hizo una pausa, pero recuerdo su voz. Giró un poco la cabeza, no para mirarla directamente, sino para dejar que las palabras fluyeran completas. Tu voz es igual a la suya. Entonces el silencio cambió y se oyó un susurro, el roce de tela contra la piel. José no se movió, ni siquiera cuando sintió que ella lo miraba. Cuando al fin levantó la vista, ella lo estaba observando. No dijo nada, pero en sus ojos ya no había solo miedo. Había algo más, quizás gratitud, o quizás el primer paso de una historia que aún no tenía nombre. El saco descansaba en su regazo. Su rostro no era monstruoso, no estaba deformado, era humano, pero marcado por algo que no se podía ignorar. Una cicatriz curva recorría desde la sien derecha hasta poco antes del maxilar. No era reciente, no sangraba, pero estaba allí, profunda, imborrable, como si unos dedos desesperados hubieran intentado arrancar algo de su piel y hubieran fallado. Ana María sostuvo la mirada de José. No se escondía, tampoco desafiaba. Simplemente estaba allí. Su voz llegó como un susurro. El dueño de la posada donde trabajaba me ofreció un cuarto si yo daba algo más. Tragó saliva. Le dije que no, no le gustó. Bajó la mirada por un instante, luego volvió a levantarla hacia él. Se me echó encima. Luché. Lo empujé. Resbaló. Su cabeza golpeó contra el fogón. Murió. Yo escapé. Se miró las manos. Dijeron que lo hice a propósito, que lo había provocado, que todo fue planeado. Su voz temblaba, pero no se rompía. No había testigos. Nadie me creyó. José se puso de pie. Se limpió las manos en un trapo sin interrumpirla. Ana María siguió hablando, su tono apagado, parejo. Me vendieron para saldar las deudas de él. Me pasaban de mano en mano como si fuera un animal. Cubrieron mi rostro para que fuera más fácil, para volverme nadie. Miró el saco en su regazo. Lo usé para que no me miraran como veneno, para que no decidieran cuánto valía por esta cicatriz, antes siquiera de oírme hablar. Volvió a mirarlo. Sus ojos estaban llenos, pero no caía ninguna lágrima. Eran ojos firmes, ardientes. No pedí ser salvada, no pedí ser comprada, pero estoy cansada de esconderme. José no se acercó, no la tocó, solo asintió. Gracias, dijo él, por contarme.
Su voz era firme, cálida, sin adornos. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste. Ana María parpadeó con fuerza, pero no lloró, solo respiró. Y en esa respiración algo cambió. Ya no era una sombra. Era una mujer con nombre, con historia, con rostro, y José había visto los tres, y no se apartó. A la mañana siguiente, el sol se arrastraba entre los árboles. Su luz era dorada, tímida, derramándose por la ventana angosta encima de la mesa. Pequeñas partículas flotaban en el rayo, como diminutos espíritus bendiciendo la calma entre esas paredes de madera. Dentro de la cabaña, el aire estaba quieto. No por miedo, ya no. Era el silencio que queda después de que algo frágil ha sido compartido y ha sido recibido con cuidado. Ana María casi no había hablado desde el día anterior, pero tampoco había tocado el saco. No lo colocaba sobre su cabeza al dormir. No lo guardaba doblado junto a la cama, como una armadura esperando batalla. Su cabello suelto y alborotado por el sueño, descansaba tranquilo sobre sus hombros. Se levantó del catre con pasos cautelosos. Su cuerpo, aún alerta, pero ya no tenso como antes, había cambiado algo en su forma de estar. Pequeño, pero real, como la tierra cuando comienza a descongelarse bajo la nieve. Parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y caminó hacia la mesa, esperando lo habitual, la lata de café, su cuenco de madera, la misma cuchara, pero se detuvo. Había algo nuevo, un espejo, pequeño, de marco plateado, desgastado en las esquinas, pero pulido con esmero. Estaba inclinado sobre una cuña de pino liso, en el ángulo perfecto para captar la luz de la mañana, para iluminar, sin exponer. Junto a él, colgado con cuidado, había un pañuelo de seda verde mar, desgastado en algunas partes, pero suave, ligero, como un recuerdo valioso. Tal vez alguna vez fue un tesoro, quizá aún lo era. Ana María lo miró en silencio y por primera vez no sintió la necesidad de cubrir su rostro. No había nota, ninguna señal que indicara que era para ella. Solo el espejo y el pañuelo, colocados sobre la mesa como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar, como si ella siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Ana María los miró durante largo rato. No se movía. No todavía. El fuego en la estufa se había reducido a brasas, y el silencio estaba poblado solo por el crujido de la madera y el lamento suave de las vigas. Afuera, el bosque comenzaba a despertar. El aleteo de un ave entre las ramas, el goteo pausado del rocío desde los aleros. Ella se acercó lentamente a la mesa, como si temiera que el espejo pudiera devolverle algo para lo que aún no estaba lista. Pero cuando estuvo frente a él, miró. Y lo que vio no era nuevo. Había tocado su rostro cientos de veces desde el día en que su vida se partió en dos. Conocía cada curva de la cicatriz, el camino que surcaba su mejilla como una firma impuesta. Su mano se alzó, rozó la marca con la yema de los dedos, como quien acaricia un nombre tallado en piedra, familiar, doloroso, inevitable. Pero esa vez, a la luz del sol, frente al vidrio claro, no desvió la mirada. La cicatriz seguía allí, siempre estaría. Pero también lo estaba la mujer que la llevaba, fuerte, presente. Ana María desvió la mirada hacia el pañuelo. Lo levantó con ambas manos, se deslizó entre sus dedos como agua limpia, fresco, suave, íntimo. En cada fibra se sentía el cuidado. Se lo llevó a la cabeza, no para ocultar su herida, sino para enmarcarla, para decidir ella misma lo que los demás verían, no por vergüenza, sino por elección. El pañuelo se acomodó con naturalidad, como si siempre le hubiera pertenecido, y en el espejo apareció una figura distinta, no la muchacha vendida en la plaza,
ni el espectro del invierno, sino una mujer entera, viva. Y entonces un sonido suave detrás de ella, botas sobre la madera. No se dio la vuelta, no hacía falta. José estaba en el umbral, apoyado contra el marco de la puerta. Había entrado sin anunciarse como solía hacer, pero su rostro no mostraba sorpresa ni cautela. Era reverencia. José inclinó ligeramente el mentón hacia el pañuelo. «Era de mi esposa», dijo, firme pero con dulzura. Lo usaba cuando necesitaba sentirse ella otra vez. Los dedos de Ana María rozaron la seda cerca de la sien. «Pensé que tal vez también te quedaría bien», añadió él. Ella giró apenas, sin encogerse, sin bajar la mirada, y él sostuvo su mirada, firme. Entonces, con voz baja, tan suave como el musgo y tan arraigada como una raíz antigua, José dijo: «¿Quién intente avergonzarte por lo que has vivido? Está ciego, un momento suspendido, como el aire antes de una tormenta. Y los ciegos no pueden juzgar la belleza». Su garganta se cerró. Las lágrimas no tardaron en llegar, pero no eran agudas ni desesperadas, eran cálidas, limpias, genuinas. Volvió a mirarse en el espejo. Luego extendió la mano despacio y apoyó la palma sobre el cristal, tocando su reflejo a mitad del camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana María se permitió ser vista, sin esconderse, sin huir. Solo ella, tal como era. La paz que habían encontrado en el bosque no duraría para siempre. Nunca lo hacía, no en esas tierras. La amenaza no llegó en silencio. La encrucijada venía montada y traía polvo detrás. Un hombre solitario bajo un cielo teñido por la luz de tormenta. Delgado, de piernas largas, su abrigo de cuero desgarrado por el viento del camino y por kilómetros de jornadas sin tregua. Sus ojos, grises y afilados, sin piedad, atravesaban las multitudes como una cuchilla sobre cuero curtido. Se llamaba Walter, y Walter no era un viajero común. Era un cazador de recompensas, de esos que leen huellas como evangelios y huelen secretos bajo las suelas de las botas. Un rumor había llegado desde la ruta sur. Una mujer con una cicatriz, escondida entre las colinas, antes cubierta, ahora al descubierto. Alguien susurró que tenía sangre en las manos, y un leñador como escudo. Walter escuchó y partió. Cuando llegó al puesto maderero cerca de Sierra Alta, hacía demasiadas preguntas. Se presentó como un forastero perdido. Dijo que buscaba trabajo entre los leñadores, que había oído hablar de un tal José, un hombre que vivía en lo profundo del bosque. José lo encontró cerca del depósito de provisiones. Bastó una mirada. No fueron las palabras. Fue el instinto. Walter era educado, medido, pero la forma en que estudiaba la línea de los árboles, la quietud de su cuerpo, era el acecho de una serpiente. Esa noche José regresó a la cabaña. Su rostro estaba más helado que el viento. «Te está buscando», dijo, sin rodeos. Ana María no respondió. Al instante, estaba junto al fogón, removiendo una sopa aguada de recuerdos, sus ojos firmes, pero perdidos en otro lugar. Sin decir palabra, cruzó la cabaña. Abrió el baúl al pie del catre y sacó el viejo saco de arpillera. Lo sostuvo en sus manos por un largo momento. «Lo usaré otra vez», murmuró. José la miró. «No tienes que hacerlo», ella le sostuvo la mirada. «Esta vez lo elijo yo, no por vergüenza, por estrategia». Esa noche armaron el plan. Ana María tomaría el segundo caballo y cabalgaría hacia el este, por el sendero viejo del fuego. Con el saco en la cabeza, Walter la seguiría. No podría resistirse, una mujer sola, con cicatriz, cubierta, como un espectro vuelto a la vida. José cruzaría la montaña y se encontraría con el delegado en el pueblo. Si todo salía bien, Walter seguiría la pista hasta la trampa.
Y funcionó. Al amanecer, con el cielo apenas rosado, Ana María partió. Montaba con el corazón latiendo fuerte, pero sin temblores. Miraba al frente, y al caer el sol, Walter mordió el anzuelo. La siguió hacia el este, entre piedras y maleza, donde José ya lo esperaba con el delegado y 2 patrulleros de la sierra. Walter desenfundó primero, pero no lo bastante rápido. Fue desarmado, atado y arrojado sobre el lomo de su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión e intención de matar. Ana María lo vio todo desde lo alto de la colina, aún oculta bajo el saco. Solo cuando Walter fue llevado lejos, ella descendió, y al llegar junto a José, él se adelantó para ayudarla a bajar del caballo. Ella lo permitió, sin palabras, y entonces, lentamente, alzó las manos hacia el nudo en la base del cuello, y lo desató. El saco se deslizó de sus manos. Ella lo dobló una vez, luego otra, y lo sostuvo con firmeza entre las palmas, mirando en silencio la tela áspera que por tanto tiempo la había escondido. José la observaba sin saber qué esperar. Entonces ella alzó la mirada hacia él, ya no con miedo, sino con una calma nueva. «Me salvó una última vez», dijo, «no por haberme ocultado, sino porque lo usé». Él asintió con lentitud. «¿Y ahora? ¿Qué harás con él?». Ella volvió los ojos hacia el bosque, la senda que desaparecía entre árboles altos, el mismo camino que ella conocía como sombra. Lo dobló una vez más y lo acomodó bajo el brazo. «Lo guardaré», susurró, «no como una jaula, sino como prueba». José arqueó una ceja. «¿Prueba de qué?». Ella sonrió, una sonrisa que no era alegre, pero sí plena. De que incluso lo que fue prisión puede volverse escudo, si uno decide que así sea. Y por primera vez, su voz tuvo luz. No la luz del júbilo, sino la de alguien que ha atravesado la oscuridad y ahora puede nombrarla sin temblar. Era media tarde cuando alguien golpeó la puerta, un golpe suave, indeciso, no de quien exige, sino de quien pide permiso para acercarse. José abrió la puerta de la cabaña. En la entrada una mujer esperaba, vestido gastado, botas cubiertas de polvo rojizo. Morena, erguida, con ojos cautelosos, pero amables, sostenía un sombrero con ambas manos. «Me llamo Lucía Vargas», dijo. «Trabajaba en la pensión de San Felipe, ayudante de cocina». «¿Cocinera?», preguntó José, mientras Ana María aparecía detrás de él. Ana María se detuvo al verla. Lucía dio un paso atrás, y luego se quedó firme. «Escuché que estabas por aquí», murmuró. «Pensé que ya era hora de dejar de tener miedo». El viento jugó entre los pinos. El silencio se alargó, denso pero necesario. «Yo vi lo que ocurrió aquella noche», dijo Lucía. «Vi cómo te arrastró al fondo, escuché tus gritos, el golpe, y no hice nada. Necesitaba el trabajo, necesitaba comer. No me enorgullece», añadió, «pero puedo reparar mi silencio, si me dejas». Esa noche, con una taza de té entre las manos, Lucía habló. Cada palabra suya era una llave, abriendo una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Describió detalles que solo una testigo real conocería: los moretones, la sangre, el eco del silencio después del dolor. «Debí hablar antes», susurró, «pero ahora sí lo haré». Con la ayuda de José, lo escribieron todo. Lucía firmó la declaración con mano firme. Sellaron la carta y la enviaron al juzgado más cercano, con un mensajero a caballo. Pasaron semanas. El bosque se volvió más verde, el cielo más claro, y una mañana el delegado llegó con un sobre en la mano. José lo abrió en el porche, leyó 2 veces, luego entró. Ana María tomó el papel. Pocas palabras. Cargos retirados, caso cerrado, libertad otorgada. Ella volvió a leerlo.
una y otra vez. Después salió. Pasó junto a la leña, a los caballos, hasta llegar al viejo pino, el mismo bajo el cual había enterrado el saco. Se sentó allí, acariciando el musgo. No lloró, no rió, solo cerró los ojos, y con una voz que apenas era un soplo, dijo: «Por primera vez en mi vida, no necesito huir. La justicia había llegado, no con aplausos, no con ruido, solo con la verdad, y la decisión silenciosa de alguien que al fin se atrevió a hablar». La niebla seguía llegando con el amanecer, pero ya no era densa ni pesada. Parecía haberse cansado de ocultarlo todo. Era ligera, como un suspiro que se disipa sin dejar sombra. Los pájaros volvían a cantar entre las ramas. El río corría con un ritmo nuevo, como si por fin supiera a dónde ir. Y el bosque parecía perdonar. José pasaba los días ocupado, entre tablones y clavos, moviéndose con ese tipo de cuidado silencioso que dice más que cualquier palabra. Cerca de la cabaña, junto al claro donde crecían flores silvestres, construyó un pequeño dosel, 4 postes sencillos, un arco cubierto por lino claro y la firmeza de quien ha encontrado su centro. No invitaron a muchos. Lucía llegó con una sonrisa amplia, vestida con lo que tenía, pero que de algún modo parecía hecho a la medida de su alegría. El viejo herrero trajo una botella de aguardiente de manzana. La esposa del comerciante, una cesta de pan tibio y un ramo de lavanda de las laderas. No eran muchos, pero eran los necesarios. Dentro de la cabaña, Ana María se detuvo frente al pequeño espejo que José le había dejado meses atrás. Llevaba un vestido de muselina color crema, cosido por ella misma en noches de silencio. En la cabeza, un velo, pero no cualquier velo. Era el saco que un día escondió su nombre y su miedo. José lo había lavado al sol, lo cortó con esmero y le cosió los bordes con hilo blanco, como quien cose una nueva vida. En las esquinas bordó flores silvestres, en hilo violeta, casi idénticas a las del pañuelo que ella había dejado en la nieve tiempo atrás. Cuando salió de la cabaña, el bosque pareció contener el aliento. José la esperaba bajo el arco, con las manos quietas y el corazón latiendo como tambor suave. Había recortado la barba, lustrado las botas y planchado la única camisa que aún no tenía manchas de resina. Pero nada de eso importó cuando la vio, porque ella venía despacio, como quien ya no tiene que pedir permiso para existir, y era hermosa. No porque el velo ocultara la cicatriz, sino porque eligió usarlo de nuevo, bajo sus propias reglas. Cuando llegó hasta él, José tomó sus manos con cuidado. Y aunque su voz era baja, cada palabra tenía el peso exacto de alguien que ha vuelto a sí misma y decide no soltarse nunca más. «No importa lo que cubra tu rostro», dijo Joan con voz serena. «Siempre fuiste la mujer que elegí desde 1900. El primer momento». Hizo una pausa, la miró a los ojos como si no existiera más nada alrededor. «Y ahora eres la mujer con la que prometo quedarme hasta el final». Ana Clara sonrió, no con la reserva de alguien que teme caer, sino con la calma de quien ya aprendió a levantarse. «Y yo prometo lo mismo», susurró. No hubo cura, ni votos sacados de libros. Solo ellos, los árboles y las personas que de verdad importaban. Cuando se besaron, suave y cierto, el lino blanco sobre sus cabezas danzó con el viento. Unas pocas gotas de lluvia cayeron, tan leves como la respiración de la tierra. Lucía se inclinó hacia el herrero y murmuró con una sonrisa entre asombro y ternura: «No está permitido, quizás, pero nunca imaginé ver un saco de arpillera convertido en velo de novia». Después de un breve silencio, añadió: «Tampoco imaginé que pudiera ser tan hermoso». El herrero soltó una risa suave. «No es el saco», dijo moviendo la cabeza.
es lo que ella hizo con él. Esa noche, cuando el fuego crepitaba en la chimenea y las risas se mezclaban con el canto lejano de los pájaros, Ana Clara se sentó junto a Juan en la vieja veranda. Tenía el velo doblado en su regazo. Pasó los dedos con delicadeza por el borde bordado, como quien acaricia una historia ya cicatrizada. «Es curioso», dijo. «Esta cosa antes significaba todo lo que temía». Juan la miró de lado. «¿Y ahora?» Ella alzó la vista con una sonrisa clara. «Ahora significa todo lo que elegí». Juan asintió y, sin decir más, extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Así se quedaron, hasta que las estrellas comenzaron a aparecer entre las ramas, como pequeñas promesas escritas. En el cielo, el bosque, que antes fue su prisión, ahora los envolvía como un hogar, y así, bajo los viejos pinos y un velo nacido de la vergüenza, Ana Clara y Juan da Mata encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera: paz. No por olvidar el pasado, sino por haberlo redimido. Su amor no borró las cicatrices ni el silencio, pero transformó lo que antes los ataba en algo que, al fin, podía bendecirlos, porque en esos lugares lejanos la verdadera supervivencia no es solo resistir, es elegir a qué aferrarse, y esa elección cambió todo. «No importa lo que cubra tu rostro», dijo José con voz serena, «siempre fuiste la mujer que elegí desde el primer momento». Hizo una pausa. La miró a los ojos como si no existiera nada más alrededor. «Y ahora eres la mujer con la que prometo quedarme hasta el final». Ana María sonrió, no con la reserva de alguien que teme caer, sino con la calma de quien ya aprendió a levantarse. «Y yo prometo lo mismo», susurró. No hubo cura, ni votos tomados de libros. Solo ellos, los árboles y las personas que realmente importaban. Cuando se besaron, suave y cierto, el lino blanco sobre sus cabezas danzó con el viento. Unas pocas gotas de lluvia cayeron tan leves como la respiración de la tierra. Lucía se inclinó hacia el herrero y murmuró con una sonrisa entre asombro y ternura: «No está permitido, quizás, pero nunca imaginé ver un saco de arpillera convertido en velo de novia». Después de un breve silencio, añadió: «Tampoco imaginé que pudiera ser tan hermoso». El herrero soltó una risa suave. «No es el saco», dijo, moviendo la cabeza. «Es lo que ella hizo con él». Esa noche, cuando el fuego crepitaba en la chimenea y las risas se mezclaban con el canto lejano de los pájaros, Ana María se sentó junto a José en la vieja veranda. Tenía el velo doblado en su regazo. Pasó los dedos con delicadeza por el borde bordado, como quien acaricia una historia ya cicatrizada. «Es curioso», dijo. «Esta cosa antes significaba todo lo que temía». José la miró de lado. «¿Y ahora?» Ella alzó la vista con una sonrisa clara. «Ahora significa todo lo que elegí». José asintió y, sin decir más, extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Así se quedaron, hasta que las estrellas comenzaron a aparecer entre las ramas como pequeñas promesas escritas en el cielo. El bosque, que antes fue su prisión, ahora los envolvía como un hogar. Y así, bajo los viejos pinos y un velo nacido de la vergüenza, Ana María y José de la Mata encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera: paz, no por olvidar el pasado, sino por haberlo redimido. Su amor no borró las cicatrices ni el silencio, pero transformó lo que antes los ataba en algo que, al fin, podía bendecirlos, porque en esos lugares lejanos la verdadera supervivencia no es solo resistir, es elegir a qué aferrarse, y esa elección cambió todo.